y pongo GeoGebra. Y a nosotros nos avisa, por lo menos, que usted ya empezó a grabar. Y antes creo que no solo aparecía el icono arriba que estaba grabando. Ah, bueno. Está bien. Bueno, veamos, como para entender un poco más, como para afianzar un poco más la idea de qué significa esto de las razones trigonométricas, ¿no? Para eso vamos a construir un triángulo rectángulo. Y se acuerdan que teníamos las opciones acá en GeoGebra para hacer todas las construcciones, pero si queríamos construir un triángulo en particular, primero teníamos que hacer algún tipo de construcción y después armábamos el triángulo con polígono, ¿sí? O sea, determinamos los puntos y armamos el triángulo. Ahora, si yo quiero armar un triángulo rectángulo, vamos a armar primero, por ejemplo, un lado del triángulo, cualquiera, ¿no? De forma tal que o sea, es un segmento eso, ¿no? Este segmento, si yo agarro y voy a la flechita, lo puedo cambiar de medida cuando yo quiera, y eso me va a servir. O sea, la idea es un poco eso, después cambiarlo de medidas para poder ir viendo. Ahora, para hacer un triángulo rectángulo, ¿qué necesitamos? Un ángulo recto, ¿no? Sí. ¿Cómo construimos un ángulo recto? Bueno, podemos usar la opción de ángulo o podemos trazar una perpendicular, ¿no? Una perpendicular me genera ángulos rectos, o sea, genera 4 ángulos rectos. Pero bueno, cuando aprieto acá la función perpendicular en construcción, en GeoGebra, me dice que tengo que hacer un punto y un segmento, vector o recta. O sea, yo tengo que marcar una recta, o sea, una dirección y un punto. Bueno, yo voy a hacer que sea perpendicular a este segmento y que pase por el punto A. Y ahí ya tengo la perpendicular. Y después voy a marcar el tercer punto del triángulo que va a estar sobre esta perpendicular. Yo cuando marco un punto sobre un objeto en GeoGebra, lo que puedo hacer después con ese punto, puedo moverlo libremente, pero sobre el objeto, ¿sí? No puedo salir de ese objeto. Estos dos puntos que están acá, A y B, son libres porque yo los puedo mover como quiera, ¿sí? Y esta recta que es perpendicular siempre va a ser perpendicular al segmento que quede, porque yo la construí en función de que sea perpendicular a este segmento. Ahora este segmento yo lo puedo mover todo lo que yo quiera. Y si yo, por ejemplo, fíjense que voy moviendo este segmento, lo voy alargando, y este punto C también se va como corriendo. Se va corriendo en forma proporcional. Eso me va a servir. Porque yo voy a poder mover estos puntos agrandando o achicando el triángulo sin alterar los ángulos. Ahora, si yo muevo este punto, un ángulo sí se va a alterar. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora, ¿qué necesito yo para hacer el triángulo? Los 3 puntos nada más. No necesito que esté ni la recta ni el segmento. Entonces lo que vamos a hacer es ocultarlo. Venimos acá a la opción en edición, donde dice mostrar o ocultar. Presionamos lo que queremos ocultar. Fíjense en que acá tenía apretado el punto, entonces se me ocultó el punto. Este punto no quiero que se oculte, lo vuelvo a apretar para que se vea. Cuando salgo de esa opción, fíjense que el otro desaparece. Entonces me quedan solamente los 3 puntos que van a armar el triángulo rectángulo. Armamos el triangulito y ya tengo un triángulo rectángulo. Si queremos verlo, podemos ver que el ángulo S, venimos acá a la opción de ángulo y determinamos, fíjense en que me queda el cuadradito. ¿Ven que queda el cuadradito ahí? O sea, me indica que ese ángulo es recto. Yo a esto lo voy a mover, o sea, puedo mover el punto este, puedo mover el punto este, o este, y este nunca va a dejar de ser recto. Esto lo vamos a quitar al 90. Bueno, ya sabemos que ese ángulo siempre va a ser recto. Ahora, yo lo que voy a marcar es un ángulo. Un ángulo de los ángulos agudos. O sea, un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y 2 ángulos agudos. Voy a marcar el ángulo B.
Y para marcar el ángulo B, o sea, tengo que marcar 3 puntos, pero siempre en el medio va a ser el punto del vértice. O sea, puedo marcar así. Y me indica que este ángulo mide 35 grados, 14 minutos. Hay distintas versiones de GeoGebra. Si venimos acá a lo que es mi perfil, y yo vengo acá y quiero usar todos los GeoGebra distintos, tengo la calculadora Suite, la calculadora gráfica, el GeoGebra Geometría, GeoGebra 3D y hay otras versiones. Yo el que estoy usando es el Geometría, que sirve más para la materia que nosotros estamos viendo. Con el GeoGebra Geometría, cuando yo marco 3 puntos, no importa en qué sentido yo lo marque, siempre me va a marcar el ángulo que es menor de 180 grados, porque acá tengo este ángulo que mide 35,14 y después tengo el ángulo que está afuera, que es mayor de 180. Bueno, GeoGebra Geometría siempre me va a marcar el ángulo de 180 grados. Si yo quiero usar otra versión de GeoGebra, voy a tener que ver el sentido en el que lo marco y ahí voy a ver qué ángulo es el que me determina. Pero bueno, por ahora sabemos que en geometría, en el GeoGebra de la versión geometría, siempre me va a marcar el ángulo menor de 180 grados, ¿sí? Que es el que me sirve a mí en este caso. Entonces veamos. Acá, fíjense en cómo hace GeoGebra. Los puntos, bueno, los puntos, los vértices los marca con letras mayúsculas, pero si yo quiero poner, quiero que por ejemplo, este lado, ¿no? Y quiero que me marque la etiqueta, o sea, presiono con el mouse sobre ese lado, vengo acá donde está la A, y quiero que, me dice que se llama B ese lado, que GeoGebra le puso el nombre B. Bueno, quiero que la etiqueta sea visible, ¿no? Y lo mismo voy a hacer con el otro lado. Y voy a mostrar, y voy a ver acá, y ven, ese lado le puso A, y quiero que la etiqueta sea visible. Y también voy a hacer lo mismo con este lado. Y vamos a poner la etiqueta visible. ¿Cómo aparece ese menucito? Solamente apretando un objeto. O sea, yo aprieto con el mouse un objeto, con el botón izquierdo, con el normal del mouse. Y acá me aparece poder colorearlo, poder cambiar el estilo de la línea, ponerle o no la etiqueta, ¿no? O sea, puedo cambiarle el estilo de la línea, puedo colorearlo, o puedo borrarlo, ¿no? Y después, bueno, tengo otras opciones más, que bueno. Fíjense en cómo los nombró GeoGebra. Como hablábamos ayer, el lado A es el que se opone al ángulo A o al vértice A. El lado B, B minúscula, es el que se opone al vértice B y el lado C es el que se opone al vértice C. Es bastante práctica esa forma de notación. Entonces uno sabe que cuando habla del lado A, sabe que está hablando del que se opone al vértice A o al ángulo que tiene como vértice al punto A. Entonces, podemos ponerle también la medida, la longitud. ¿Qué dice? Mostramos acá el valor, me dice que B mide 5,77. A este también le mostramos la longitud, me dice que A mide 10,03, y acá mostramos el valor y me dice que C mide 8,2, debe ser 8,20 porque yo lo puse para que ponga 2 decimales. En realidad puede ser más, ¿no? No es que... Bien, veamos. El ángulo este de 35,4, fíjense en si yo muevo el punto A, el ángulo sigue teniendo la misma amplitud. ¿Sí? Muevo el punto B, agrando o achico el triángulo, pero los ángulos siguen teniendo la misma amplitud. Ahora, si yo muevo el punto C, el ángulo cambia. Entonces vamos a utilizar eso, porque acuérdense en que las razones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, dependen del ángulo, no de la longitud de los lados, ¿sí? O sea, siempre que haya un triángulo rectángulo. Depende del valor del ángulo agudo. Entonces, veamos, acá GeoGebra me indica cómo llamó a todas las cosas, eso me lo tengo que fijar. El ángulo se llama alfa, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo voy a recordar, porque si yo quiero, por ejemplo, calcular el seno de alfa, o sea, vengo acá a la parte de calculadora, ¿no? Si quiero calcular el seno de alfa, voy a tener que hacer la opción sin en GeoGebra, y fíjense que ya me está poniendo las distintas opciones. Sin, o sea, aprieto sin, y me dice que acá tengo que poner el ángulo.
¿no? Lo que voy a poner va a ser el ángulo alfa. Vamos a ver si aprieto esto. No. Vamos a venir acá. Bueno. ¿Cómo ponemos alfa? Acá abajo hay un tecladito y lo buscamos en las letras y buscamos en las letras griegas. Y acá tengo alfa. Salgo de este porque no me deja ver. Bueno. Esperen que se me borró. Pongo sin. Aprieto esta opción y después escribo el ángulo alfa. No. Y me dice que es aproximadamente 0,57. Aprieto Enter y fíjense en que ya le asignó una letra a ese resultado. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, en GeoGebra, fíjense que al valor del seno le puso D, la letra D. Entonces vamos a ir acá a GeoGebra, a la parte de las funciones, y vamos a venir acá a texto. Y vamos a poner un texto acá arriba, y yo voy a escribir que el seno, ¿no? Espacio, no, esperen que esto no lo voy a poner, acá. Vamos a venir a las opciones de avanzado. Si ustedes no me entienden algo, me dicen, ¿no? Acá voy a escribir seno, voy a dejar un espacio, y acá donde aparece el simbolito de GeoGebra, fíjense que me aparecen todos los objetos que yo ya fui poniendo en el gráfico. Entonces yo puedo poner el valor de alfa, y después cuando yo ponga el texto ahí, me va a aparecer lo que vale alfa. Y voy a poner igual, y quiero que me aparezca el valor que era el seno de alfa, que era el valor de, ¿se acuerdan? Entonces pongo OK, y fíjense que acá me aparece seno de 34,72 era 0,57, que es lo que aparecía acá, ¿no? Entonces, si yo voy moviendo el ángulo, ¿no? Fíjense, voy moviendo el ángulo, 34,64 me aparece acá, y va cambiando el valor del seno, ¿sí? Ahora quiero verificar que realmente el seno es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos a poner otro texto, acá al ladito, por ejemplo, y vamos a poner, por ejemplo, el cateto puesto sobre la hipotenusa, ¿no? Vamos a poner igual. ¿Y a qué era igual el cateto puesto sobre la hipotenusa? A ver, vamos a poner... Sí. Bueno, ¿cuál sería el cateto y cuál sería la hipotenusa acá? La hipotenusa es A, y el cateto opuesto sería B. Entonces yo acá voy a hacer la cuenta. Voy a hacer B sobre A. Pongo así como está, B dividido A. Y lo que me da, fíjense en que es el mismo valor que me da el seno, ¿ven? 0,59. Ven, acá me da 0, y le asignó el valor E. Entonces lo que yo voy a poner acá, voy a volver a abrir esto, y acá en el igual le voy a poner el valor B, que es, perdón, el valor E. ¿Dónde está? ¿Lo ven ustedes? ¿No era el D? ¿Eh? No, el E, este que aparece acá. No, pero no está, profe. Se ve. No, vamos a borrarlo. Vamos a poner de vuelta el texto. Pongo el texto acá y voy a poner cateto opuesto, voy a escribir como un texto sobre hipotenusa, y voy a poner igual, y quiero que ahí me dé el valor E, que ahora sí aparece. Fíjense. Esta es la cuenta que yo hice, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y esta es la cuenta que yo hice del seno con la función seno, y fíjense que da lo mismo. O sea, cambio el seno, cambio el ángulo, y ven que el cateto opuesto sobre la hipotenusa es el valor del seno. Ahora, yo cambio el tamaño del triángulo manteniendo el ángulo. Hola, sí, y el resultado sigue siendo el mismo. ¿Se ve? decime, sí. ¿Se entiende, no, el concepto de lo que son las razones trigonométricas con esto? ¿Se entiende un poquito Pero más? 3 horas, 3 horas. Chicos, por favor, el que está hablando, si puede apagar el audio. Bueno,
¿Se entiende un poco más el concepto de esto? Lo podemos hacer también con el coseno. A ver, si yo pongo, a ver, otro texto, ¿no? Vamos a poner acá coseno. Coseno. Pongo el angulito, que era el ángulo alfa, ¿no? Esperen que primero tengo que hacer los resultados. Vamos a poner el coseno del ángulo alfa. Ponemos acá. Igualmente podrías haberlo hecho como lo hiciste el segundo, el cateto adyacente Lo sobre vamos a hacer de las la dos formas. hipotenusa. Ah, bien, bien, Sí, bien. lo hacemos de las dos formas para que vean que da lo mismo. Perfecto, ¿Sí? perfecto. O sea, acá calculé el coseno de alfa y abajo que me puso que es h, recuerden que es h, y ahora vamos a poner la cuentita que es el cateto adyacente, que es c sobre la hipotenusa que es a. Entonces vamos a hacer c sobre a. C sobre a, y fíjense que me dan los dos, me dan 0,81. Entonces ponemos h e i. Ahora vamos de vuelta al texto y vemos, ponemos coseno del ángulo perdón, esto no es, acá, coseno. Vamos avanzado, acá vemos los objetos que estuvimos insertando, ponemos el ángulo alfa. Igual, y el coseno era con la letra H, ¿no? Si no me olvidé, con la letra H. Sí, HI. HI, ¿no? HI, sí, gracias. Y ahora vamos a poner otro texto acá al costadito, donde vamos a poner que el cateto adyacente sobre la hipotenusa es igual, y vamos a buscar el I, para que aparezca. Fíjense en que me da el mismo resultado. Eso para tenerlo a vista, porque si queremos podemos verlo de acá también, ¿no? Pero como acá hay un montón de cosas, entonces me lo armo acá en contexto en donde estoy trabajando con GeoGebra y lo tengo a la vista. Entonces veamos. ¿Tengo la flechita? Sí. Yo cambio la proporción del triángulo, o sea, trato de hacer de que el triángulo se mantenga semejante. ¿Sí? Acá me apareció. Esperen que borro eso que aparece ahí. Bueno, no me... Sí, ahora después lo borro. Yo cambio cambio la proporción de los lados manteniendo el ángulo, y el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa y el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa se sigue manteniendo. Ahora cambio el ángulo y cambian ya las proporciones. ¿Se ve? Sí. Es como para que comprendan un claro. poco lo que es el concepto de razones trigonométricas, ¿sí? Si yo tengo un triángulo rectángulo, entonces el seno de un ángulo agudo dado, de uno de los ángulos agudos dado, va a ser siempre el mismo. Después ustedes pueden hacer el de la tangente, si se acuerdan lo hacen, si no después les paso el link de esto que estuvimos haciendo, ¿sí? Si quieren se los grabo y después se los envío. Lo guardamos, le ponemos trigonometría. Trigonometría 1 le ponemos. Guardar. Y después se los paso. ¿Sí? Bueno, no sé cuánto tiempo va. Empezamos y van 25 minutos aproximadamente. No los quiero saturar mucho hoy, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con algunas cosas. Y algunos conceptos. De última, podemos seguir la semana que viene. Yo le digo la verdad, yo quería hacer todo, verlo en estos 2 días, pero después digo, no, mejor lo hacemos tranquilo, que se entiendan bien los conceptos. De última, seguimos teniendo 2 clases por semana hasta que más o menos yo veo que estamos en un nivel y después podemos empezar a tener una clase por semana. ¿Sí? En eso no hay problema. Bueno, a ver, recordemos. Si yo tenía... Recordemos de vuelta un poco de las razones trigonométricas. Si yo tengo un triángulo rectángulo,
¿sí? ABC, y bueno, y lo llamamos a los lados A, B y C, así como lo llama GeoGebra. Recordemos, o sea, el seno del ángulo, si yo tengo el ángulo alfa, ¿no? El seno del ángulo alfa era cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso es C sobre A, ¿no? Si yo digo el coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso sería el cateto adyacente es B y la hipotenusa es A, o sea, sería B sobre A. Y si tengo la tangente del ángulo alfa, lo que tendría es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso sería C sobre B. ¿Sí? Y bueno, lo hacemos acá en un cuadrito. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de tener en cuenta el ángulo A, tendría en cuenta este ángulo, el ángulo alfa tendría en cuenta este ángulo beta? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué propiedad hay con respecto al ángulo beta con respecto a alfa? ¿No? O sea, nosotros acá tenemos un ángulo que es recto. A 90 grados, alfa y beta. Claro, alfa y beta suman 90 grados. ¿Por qué? Si la suma de los ángulos interiores del triángulo suman 180, o sea, yo tengo que alfa más beta más el ángulo de 90 es igual a 180 grados. ¿Sí? Restamos 90 y me queda que alfa más beta es igual a 90. O podemos decir que beta es igual a alfa menos 90. ¿Sí? Eso recordémoslo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular, en vez del seno de alfa, quiero calcular el seno de beta? Vamos a poner una línea acá. O sea, el seno de beta sería cateto opuesto también sobre hipotenusa. ¿Sí? Sería lo mismo. Pero ¿qué pasa acá? El cateto opuesto ya no es el mismo. El cateto opuesto sería B, ya no es C como era con alfa. El cateto opuesto va a ser B y la hipotenusa sigue siendo A. O sea que en este caso va a ser B sobre A. Que es lo mismo que el coseno de alfa. ¿No? Y si quiero calcular el coseno de beta, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que ya en este caso el cateto adyacente ya no, de beta ya no es B, es C. Y me queda que C sobre A. Que es lo mismo que el seno de alfa. Entonces yo de acá puedo deducir una propiedad, ¿no? Yo puedo decir que si el seno de beta es igual al coseno de alfa, ¿no? Puedo decir que el seno de un ángulo, o sea, digo, el seno de beta es igual al coseno de alfa, en este caso, y dijimos que beta era igual a alfa menos 90. O sea que la identidad, una de las identidades que va apareciendo es que el seno de alfa, perdón, era al revés, 90 menos alfa. De 90 menos alfa es igual al coseno de alfa. Entonces yo puedo decir que el coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario. Y de la misma razón puedo decir que el coseno de 90 menos alfa es igual al seno de alfa. O sea,
Ya me mareó, profe, pero va muy rápido. Esos dos últimos ahí me perdí. Seno, ¿por qué 90? Igual a coseno. El último que hizo, seno. 90 menos alfa igual a coseno de alfa. O sea, nosotros Ahí me vimos que perdí. nosotros vimos que el seno de beta es igual al coseno de alfa, ¿no? Sí. Y además vimos que beta era igual a 90 menos alfa. Lo que hice, reemplacé el 90 menos alfa en lugar del beta. Ah, ahora entendí. Y la propiedad la podemos enunciar en forma coloquial de la siguiente forma. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario, o sea, lo que me falta para llegar a 90, y el coseno de un ángulo también es igual al seno de su complementario. De nuevo, profe, por favor. Por ejemplo, Sí, de nuevo, de nuevo, de nuevo. a ver, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. ¿Sí? El seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario, es decir, lo que me falta para llegar a 90. Y el coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario. Por ejemplo, el seno de 50 grados va a ser igual al coseno de ¿cuánto? 40. De 40. Y si tengo el coseno de 36 grados, va a ser igual al seno de 54. ¿Se entiende la idea? No, no se puede. Bueno, ¿cuánto tiempo queda? 5 minutos, por ahí podemos ver alguna cosita más. Bueno, vamos a ver una cosita, por ejemplo, por lo que ustedes vieron, los valores de los ángulos, los valores de las identidades trigonométricas, es muy raro que tengan un valor exacto, ¿no? Por lo general son números, a ver, por ejemplo, a ver, para ver lo que dijimos recién. Veamos la calculadora. Se las tengo que pasar. ¿Sí? Nosotros dijimos que el seno de 50, por ejemplo, el seno de 50 era igual a esto, ¿no? 0,766044431. Esto por lo general son números irracionales, tienen infinitos decimales y no hay ningún periodo que se repita. Dijimos que era igual al coseno de 40. Coseno de 40, fíjense, me da lo mismo. Si yo voy al valor anterior, ven que me da la misma cosa. Y dijimos, por ejemplo, que el coseno de 36 da una cosa y el seno de 54 me da lo mismo. ¿Se ve? O sea, el seno de un ángulo es igual al coseno del suplementario y el coseno de un ángulo es igual al seno del suplementario. Bueno, si bien por lo general son valores que no son exactos, que siempre en la mayoría de los casos voy a tener que aproximar, porque no tengo, hay algunos ángulos en los que yo puedo calcular un seno y un coseno exacto como una forma irracional también, pero por ejemplo como una raíz de algo. A ver, veamos, por ejemplo, si yo tengo un triángulo equilátero. ¿Sí? Nosotros dijimos que el triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Supongamos que cada lado mide 1. ¿Sí? Y yo trazo una altura cualquiera, la altura que parte del vértice B.
¿Se acuerdan que habíamos dicho que la altura en los triángulos isósceles y en los equiláteros, si partía del vértice que quedaba determinado por los lados iguales, me dividía el triángulo en dos triángulos iguales, ¿no? Y este ángulo que queda acá es recto, de los dos lados. Entonces me quedan dos triángulos rectángulos, ¿sí? Dijimos que los lados del triángulo equilátero, o sea, este ABC es equilátero, ¿no? ABC es equilátero. Dijimos que los ángulos del equilátero medían todos 60 grados. Este mide 60, este mide 60. Ahora, este también tendría que medir 60, pero si la altura me dividió el triángulo en dos triángulos iguales, ¿cuánto van a medir cada uno de estos ángulos? 30. 30. Entonces, fíjense, ya tengo un triángulo que yo sé cuánto miden sus ángulos, por ejemplo. Y también puedo calcular lo que mide este lado y lo que mide este. Por ejemplo, si esto mide 1 y esto me lo dividió en dos triángulos iguales, ¿cuánto va a medir esta parte? 0,5. 0,5 o un medio. Entonces lo que me va a quedar va a ser, ¿no? Supongamos, lo voy a poner acá al costado como para que se vea mejor. Lo que me va a quedar es un triángulo así de un medio, 1, y acá mide 60 y acá mide 30. ¿Sí? Y bien, ¿qué me falta calcular? Tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Tengo un cateto y tengo la hipotenusa. Me faltaría calcular este cateto, ¿no? Para poder calcular todas las razones. ¿Cómo lo calculamos a este cateto? Pues este le vamos a poner, supongamos que es el punto P, que está acá. Este sería A y este sería B, ¿no? ¿Utilizamos Pitágoras? Sí. Veo como que la imagen está un poco más retrasada, ¿no? De lo que yo hablo. Sí. Bueno, no importa. Entonces, si a este, vamos a llamarle X a este cateto. Entonces, por Pitágoras yo tengo que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Entonces tengo que un medio al cuadrado más X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Por eso me sirve utilizar un triángulo que tenga de lado 1 para poder simplificar un poco las cosas. Un medio al cuadrado que me da 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, o sea que me queda un cuarto. ¿Sí? Más X al cuadrado y 1 al cuadrado me da 1. ¿Sí? Paso restando en un cuarto, me queda que X cuadrado es igual a 1 menos un cuarto. ¿Cuánto da 1 menos un cuarto? Hacía 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Paso el cuadrado como raíz. En este caso no tenemos en cuenta los dos valores, el positivo y el negativo, porque estamos hablando de longitudes de los lados de un triángulo. Entonces usamos solamente el valor positivo. ¿Sí? Y me queda que X es igual a la raíz cuadrada de 3 cuartos. De 3 cuartos. Si se distribuye la raíz, me queda raíz de 3 sobre raíz de 4. La raíz de 4 la puedo calcular. La de 3 la dejo así como está. Entonces me queda que X es igual a raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. Bien. Entonces este lado que está acá mide raíz de 3 sobre 2 y lo vamos a dejar así para poder tener valores exactos. Bueno, calculamos. Si yo quiero empezar con el ángulo de 30, ¿no? El seno de 30 grados. ¿A qué va a ser igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Que es el cateto opuesto es un medio sobre la hipotenusa que vale 1. Un medio dividido 1 me da
un medio. ¿Sí? Y si quieren lo verificamos, que el seno de 30 da eso. ¿Lo vemos con la calculadora? Pongo el seno de 30 es un medio. ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Exactamente lo que habíamos calculado. Ahora, el coseno de 30, ¿cuánto va a ser? Ahora, el coseno es el cateto adyacente. El cateto adyacente sería este, el que es raíz de 3 sobre 2. Sobre la hipotenusa, que vale 1. O sea que voy a hacer raíz de 3 sobre 2 sobre 1. Esto me queda raíz de 3 sobre 2. Y si quieren también lo verificamos con la calculadora. Me queda que el coseno de 30, la calculadora esta maneja así, ¿no? O sea, lo podemos poner como decimal o lo podemos poner como valor exacto. Pero es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y la tangente de 30 va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea que sería un medio dividido raíz de 3 sobre 2, ¿no? Un medio dividido raíz de 3 sobre 2 me queda, o sea, si hacemos la división, ¿se acuerdan? Damos vuelta el segundo, o sea que me queda un medio por 2 sobre raíz de 3. Este 2 se me simplifica y me quedaría 1 sobre raíz de 3. Si lo queremos racionalizar, multiplicamos por raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo, y me queda raíz de 3 arriba, y abajo me queda 3. ¿Sí? Y podemos también verificarlo con la calculadora. Y tenemos que la Profe, tangente... no lo logro ver bien, se ve borroso. ¿Se ve borroso? Sí, un poquito. Y mirá que tengo los anteojos y limpios, ¿eh? Sí, puede ser que se esté viendo un poco borroso. Sí, no, no se ve clarito. ¿Se ve o no lo ven? No, no, no se ve clarito, se ve ¿Se ve? así. Bueno, entonces podemos ir armando una tablita. Por ejemplo, vamos a poner acá en una hojita aparte, podemos ir poniendo, por ejemplo, el ángulo, ¿no? Y vamos a ir poniendo el ángulo de 30, y vamos a poner el seno, el coseno, y la tangente, ¿no? O sea, ponemos alfa, alfa y alfa. Si el ángulo vale 30, ya vimos que el seno era un medio. Entonces, cuando trabajamos con estos ángulos, no con todos, ¿no? Con algunos ángulos en particular, usamos el valor exacto. El seno de 30 es un medio, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, y la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Y nos vamos armando esa tablita. Ahora, podemos ver qué pasa con el de 60. Vamos a agarrar otra hojita. Vamos a calcular. Vamos a tener ese dibujito y vamos a calcular acá, en la hojita esta. ¿No? Ahora vamos a tener en cuenta el ángulo de 60 grados. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el seno de 60 grados. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, en este caso el cateto opuesto ya no es un medio, sino que es raíz de 3 sobre 2. Y la hipotenusa es 1. O sea que tendría que es raíz de 3 sobre 2 sobre 1. Y esto me da raíz de 3 sobre 2. Y si lo ponemos en la tablita, podemos ya poner que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Calculamos el coseno
de 60, o sea, nos fijamos, el cateto adyacente de 60, acá es 1/2, sobre la hipotenusa que es 1, y me queda 1/2 sobre 1. 1/2 sobre 1 me da 1/2. ¿Sí? Y ya podemos poner en la tablita que el coseno de 60 es igual a 1/2. Fíjense que se va cumpliendo lo que vimos recién. El seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario, ¿no? 30 y 60 son complementarios. El seno de 30 da lo mismo que el coseno de 60. Y al revés, el coseno de 30 da lo mismo que el seno de 60. ¿Se ve? Sí. Y bueno, y faltaría la tangente. La tangente de 60 va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es raíz de 3 sobre 2 sobre el adyacente, que es 1/2. Dividimos, o sea, multiplicamos al revés, me queda raíz de 3 sobre 2 por 1/2, perdón, por 2 enteros, simplificamos este 2 y me queda raíz de 3. Y el valor exacto de la tangente de 60 es raíz de 3. ¿Sí? Y ahora vamos a calcular un angulito más. El de 90. No, el de 45. Ah, el porque de lo 90, dividiste. claro. El de 90 no, ¿por qué? Porque como estamos viendo solamente triángulos rectángulos, un triángulo rectángulo no puede tener dos ángulos de 90. No, claro, sí, es verdad. Entonces, después veremos qué pasa con eso, más adelante. Bueno, ahora supongamos que tengo un cuadrado, ¿no? Veamos un cuadrado. Y este cuadrado tiene de lado 1. O sea, mide 1, 1, 1 y 1, ¿no? Y trazo su diagonal. El cuadrado, recuerdan que tiene los 4 lados iguales y todos sus ángulos son rectos, ¿no? Entonces, fíjense, me queda un triángulo rectángulo, perdón, me queda un triángulo rectángulo donde sus dos lados son 1, ¿no? Y la diagonal me divide en dos triángulos iguales, o sea que si esto mide 90, ¿cuánto va a medir cada ángulo de estos que me quedan acá? 45. 45. 45 grados este, 45 grados este, y está bien, porque fíjense en que si tiene un triángulo que tiene dos lados iguales es isósceles, ¿no? O sea, tiene dos lados de 1, entonces los ángulos que son adyacentes a la base también son iguales, ¿no? Y como este es de 90, me queda dividir 90 entre 2. ¿Sí? Entonces, veamos. Seno, no, primero averiguamos cuánto mide la diagonal, ¿no? 1 y 1 son los catetos, ¿no? O sea, y la diagonal pongamos que es La X. diagonal es la hipotenusa, Claro, supuestamente. la diagonal es la hipotenusa. Entonces tendría que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a X cuadrado. ¿Sí? 1 al cuadrado es 1. Más 1 al cuadrado es 1. 1 más 1 me da 2. Entonces X tiene que ser la raíz de 2. ¿Sí? La hipotenusa, o sea, yo tengo un triángulo rectángulo donde los lados miden 1, o sea, dos de sus lados miden 1, y la hipotenusa va a medir raíz de 2. Y estos ángulos son de 45. Entonces acá no hace falta que calculemos, o sea, cualquiera de los dos ángulos me va a dar lo mismo, ¿sí? Tomamos uno. Bueno, el seno de 45. ¿Cuánto me da? Sería cateto opuesto, 1 sobre hipotenusa, que es raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Si racionalizamos,
raíz de 2 sobre raíz de 2, multiplicamos, me queda raíz de 2 arriba, y abajo raíz de 2 por raíz de 2 me queda 2. ¿Sí? Si utilizamos la propiedad que dijimos que el coseno de un ángulo es igual, perdón, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario, ¿no? O al revés. ¿Cuánto va a medir el coseno de 45? Lo mismo que el seno. Lo mismo que el seno. Tiene que medir lo mismo que el seno, porque 45 es el complemento de 45. Entonces, veamos. ¿Cuál es el cateto adyacente? 1. Después verifíquenlo todos estos resultados con la calculadora, van a ver que es así. Sobre raíz de 2, que es la hipotenusa, multiplicamos por raíz de 2, por raíz de 2, y esto me queda raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y podemos poner en la tablita, podemos seguir, o sea, ponemos acá el de 45 en el medio, y tengo que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Bien. Y ahora me falta la tangente. La tangente de 45 es cateto opuesto sobre cateto adyacente, el opuesto mide 1, el adyacente mide 1. 1 sobre 1 es igual a 1. La tangente de 45 da 1. Entonces, de estos ángulos sabemos los valores exactos. Cuando aparece en un ejercicio, estos ángulos me usan estos valores, ¿sí? Y pueden tener la tablita ahí al lado. Para cualquier otro ángulo, ahí bueno, no importa, ahí van a tener que aproximar, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, después si quieren armamos una tablita o el que quiera armar una tablita, arma una tablita linda, manda la fotito al grupo de WhatsApp, así la tienen todos. ¿Le hago una pregunta, profe? Sí, decime. Yo cuando pongo en la calculadora el seno de 45, o sea, con número decimal, ¿cómo hago yo para cambiarlo? Y no todas las Para calculadoras. tener, ¿Qué calculadora tenés? ¿Esta, la dice FX82? fuego SD, Si no, dice fuego 82, SD82. bueno, es una genérica de la FX82 de Casio. Si querés que te aparezca Sí, así como con irracionales y toda esta cuestión, sí, venís acá. sí, Shift, Mode, sí. y debe estar en Line. Entonces vos lo ponés en MTHIO. Apretás el 1. Fíjate, si yo aprieto el 2, en Line, yo pongo seno de 45 y me dice 0,7 y pico, ¿no? Pero si yo Me voy aparece ahí en donde me dijo MATIO, Shift aprieto el 1, Mode, sí, ¿qué te me aparece? aparece el SCL, Mode y ALL. ¿Apretaste el Shift antes? ¿Sí? ¿Sí? Ah, entonces debe Seno tener distinto. 45. No sé si quiere que le muestre por cámara, pero A ver. no me aparece. A ver, ya. Sí, ¿lo puede explicar El, de nuevo, profe, lo de la calculadora? el que tiene la Casio FX82 en adelante, lo que tiene que hacer es Shift Mode y tiene que poner la opción 1, que es MTHIO. Entonces Ahí ahí pongo aparece. Shift. Sí, a ver, espera que ya salgo, así te veo bien. Bueno. Bueno, a ver, por ejemplo, si yo... ¿se acuerdan? A ver, si yo les decía... A ver, habíamos visto, por ejemplo... Vamos a ver cómo utilizamos, por ejemplo, estos valores. Si esto mide 30, este ángulo mide 30, y el cateto este mide 16, supongamos, ¿no? Y yo quiero calcular este cateto y quiero calcular la hipotenusa. ¿Sí? Le ponemos X e Y. Si este mide 30, este ángulo ya sabemos cuánto mide, ¿no? Cuánto mide.
60. 60, ¿no? Porque la suma tiene que dar 180, como este ya es de 90, con que me den estos 90 ya está bien. Ahora, si yo quiero calcular, por ejemplo, este cateto, y tengo como dato un cateto, ¿qué razón trigonométrica me conviene utilizar? Cateto y cateto. La tangente. La tangente, ¿no? Sabemos que la tangente, en este caso de 30 grados, va a ser el cateto opuesto, que es 16, sobre el cateto adyacente, que es X, ¿no? Y sabemos que la tangente de 30, ¿cuánto dijimos que valía? ¿Lo anotaron ahí? Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? O sea que raíz de 3 sobre 3 es igual a 16 sobre X. Acá podemos hacer el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Podemos decir que raíz de 3X es igual a 16 por 3, ¿no? Y pasamos dividiendo la raíz de 3 y me queda que X es 16 por 3, ¿cuánto es? 48. ¿Sí? Sobre raíz de 3. Podemos dejarlo así o podemos racionalizarlo, como a ustedes les guste. En realidad racionalizar es un ejercicio como para aplicar propiedades algebraicas, ¿no? Matemáticas, aritméticas, pero en realidad no sé si tiene mucho sentido racionalizar, pero bueno, como en otras materias lo utilizan, vamos a racionalizarlo. Multiplicamos por raíz de 3 acá, ¿no? Raíz de 3 acá, ¿sí? Y me queda 48 raíz de 3 sobre 3, ¿no? Y si hago 48 sobre 3 me queda Profe, ahí 16. entonces cuando es raíz y por raíz se simplifican, ¿Eh? que se no entendía antes tampoco. ¿Cómo, Cuando cómo? yo tengo raíz de 3 por raíz de 3 abajo, No se ¿lo simplifican. simplifico? Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Sí. O sea, me queda esto. Ah, está bien, Y ahora recién sí. ahí simplificás la raíz con la potencia. Claro, y me Ahora queda el sí, 3. Acá está sí bien. simplifico. El 48 con el 3 me queda 16. O sea que el cateto de este X va a valer 16 raíz de 3. Si queremos ponerlo exacto, ¿no? 16 raíz de 3. Y bueno, y la hipotenusa, vamos a tratar de usar el 16. Podemos usar este porque es exacto. Ahora, si yo hubiese usado decimales para calcular la hipotenusa, en vez de hacer el valor exacto, me conviene usar el valor que ya tengo como correcto, ¿no? Y no seguir arrastrando errores con los decimales. Pero como yo puse el valor exacto en función de raíz de 3, puedo usar cualquiera de los dos. Pero bueno, vamos a usar el 16. ¿Sí? Entonces, si tengo el ángulo de 30, ¿no? Y quiero hacer, tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa, qué razón me conviene utilizar? El seno. El seno, muy bien. El seno de 30 va a ser igual al cateto opuesto, 16, sobre la hipotenusa que sí. ¿Sí? ¿Cuánto da el seno de 30? Un medio. Un medio. Un medio es igual a 16 sobre i. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces me queda 1 por i es igual a 16 por 2. 1 por i es i. Y 16 por 2 me queda 32. Entonces la hipotenusa vale 32. ¿Se entiende, no? ¿Cómo se utiliza esto? No hay nada Sí, del otro mundo. Sí. Y bueno, y vemos un ejemplo más de una cosa que también puede pasar, y yo después les paso el practiquito. Pueden ir empezando después a hacer algunos ejercicios, o sea, hasta la semana que viene hay tiempo, ¿no? Igualmente está el grupo de WhatsApp, después pueden enviar consultas, no hay problema. ¿Copiaron todo esto? Sí. Bueno, veamos. Tengo Sí, sí.
Otro ejemplo, otro triángulo, rectángulo. ¿No? Ahora yo digo, tengo un cateto que mide 20, el otro cateto va a medir 12, y no sé cuánto mide la hipotenusa, ¿no? Pero también quiero calcular los ángulos, alfa y beta, ¿no? Primero, la hipotenusa es fácil. ¿Cómo hacemos para calcular la hipotenusa? ¿Qué utilizamos? Pitágoras. Pitágoras, ¿no? O sea, tenemos que x cuadrado es igual a 20 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿no? O sea que x cuadrado es igual 400, ¿no? Más 144. Esto me da en x cuadrado es igual a 544. Esto no tiene raíz exacta, pero vamos a ver con la calculadora mágica, a ver si me hace una racionalización piola. Hago la raíz de 544 y me da 4 raíz de 34. Entonces me queda un número más amigable. 4 raíz de 34. O podemos aproximarla. Apretamos la teclita esta SD y me queda 23,32 aproximadamente, ¿no? En este caso, si es 4 raíz de 34, 34 no es un número muy piola como para racionalizar. Prefiero que por ahí me aproximen, ¿sí? No hay problema en ese caso. Ahora si me da 5 raíz de 2, bueno, raíz de 2 es un número que puede después quedar en la fórmula del seno y el coseno, ¿no? Ahora, veamos. Yo quiero calcular los ángulos alfa, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular eso? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar las razones trigonométricas, pero de otra forma. A ver, por ejemplo, yo quiero calcular el ángulo alfa, ¿no? Y voy a utilizar los valores que tengo más exactos, el 20 y el 12. Como ya tiene error, voy a tratar de no utilizarlo, ¿sí? Porque ya aproximé, entonces ya arrastra un error. Entonces yo sé que la tangente de un ángulo, ¿no? O sea, como tengo los catetos como datos, me conviene utilizar la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea que sería 12, en este caso, dividido 20. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es usar una operación que sería la inversa, así como toda operación tiene su inversa, ¿no? O sea, la inversa de la suma es la resta, de la multiplicación la división, ¿no? El de la tangente va a ser el arco tangente. Se pone así, arc tangente, ¿no? Entonces, lo que me va a quedar es que alfa va a ser igual al arco tangente de 12 veinteavos. O si lo queremos simplificar, hubiese sido por ahí 3/5, ¿no? Vamos a poner así, 3/5. De 3/5, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso con la calculadora? En la calculadora no aparece la tecla arco tangente. Lo que van a hacer es, en donde ¿Aprieta está, el shift, profe? claro, apretamos el shift y donde está la calculadora, apretamos en tangente. Y me aparece tangente a la -1. Eso es porque es la función inversa de la tangente, que sería el arco tangente. Y voy a poner 3/5 o 3 dividido 5. ¿Sí? Y lo que me va a dar va a ser un ángulo, 30 grados, y si lo quiero pasar a ángulos sexagesimales, porque acá me lo da en forma decimal, aprieto la teclita esa que aparece en el gradito, minutos, segundos, y me dice que alfa mide aproximadamente 30 grados, 57 minutos,
y 49,52 segundos. Y eso es lo que van a poner, lo que dice la calculadora, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, sí. Y si quiero, por ejemplo, y si quiero calcular el ángulo beta, ahora ya conociendo uno, aprovecho que tengo ese valor en la calculadora, ¿no? Si quiero calcular el ángulo beta, yo sé que es 180 menos 90 que mide un ángulo, menos el ángulo que calculé recién. Y el último resultado lo puedo apretar la tecla ANS, no hace falta que tenga que copiar todo de vuelta. Aprieto la tecla ANS y me aparece, y lo que me pone acá es el último resultado que tuve. Entonces, bueno, es 59, y pico, ¿no? Que si lo paso a grados sexagesimales, beta es aproximadamente 59 grados, 2 minutos, 10:48. Que si lo suman da exactamente 90. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo queda? 4 minutos. Lo mismo se puede hacer con el seno y con el coseno. ¿Quieren que veamos un ejemplo con el seno y con el coseno? O sea, acuérdense, en la operación inversa de la tangente es el arco tangente. O, como aparece en la calculadora, tangente a la menos 1. ¿Sí? De cualquiera de esas dos formas. A ver, ¿vemos otro ejemplo? ¿Sí? Sí. Con seno y con coseno, ¿no? Quedan 4 minutos. De última, si volvemos 5 minutos más, ¿sí? No es que tampoco vamos a usar mucho más. Bueno, a ver si ahora tengo como datos... Un cateto, este mide 5 y este pongamos que mide 10, como para hacerlo fácil, ¿no? Y este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. ¿Sí? Si quiero calcular el otro cateto, aplicamos Pitágoras, o sea que 5, si este mide x, sería 5 al cuadrado más x cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Esto me da 25 más x cuadrado es igual a 100. Paso restando, me queda que x cuadrado es igual a 75. ¿Sí? Si aplicamos la raíz de 75, podemos simplificarlo y esto me quedaría, sería 25 por 3, ¿no? O sea, esto sería igual a la raíz de 25 por 3. 25 tiene raíz, o sea que me da 5 raíz de 3. ¿Sí? O sea, el cateto este mide 5 raíz de 3. Y el raíz de 3 está piola porque vimos que hay algunas razones trigonométricas que usan raíz de 3. Por ejemplo, la de el coseno de 30 o el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces puede ser alguno de esos ángulos, ¿no? Si acá queda una raíz de 3 o una raíz de 2, lo podemos dejar porque vimos que hay algunos ángulos que me dan en función de raíz de 3 y de raíz de 2. Entonces, veamos, si quiero calcular este ángulo, ¿no? Tengo como dato el cateto opuesto y la hipotenusa. Podría usar el seno, ¿no? O sea que el seno de alfa, ¿no? Va a ser igual a el cateto opuesto que es 5 sobre la hipotenusa que es 10. Esto me da un medio. Bueno, ya vimos que seno da un medio, pero si queremos lo hacemos con la calculadora. ¿Cuál es el seno que me da un medio? 30. Claro, entonces yo podría decir que alfa es igual al arco seno de un medio. Nosotros sabemos, o sea, acuérdense, siempre la operación inversa es agregarle arc, las letritas arc adelante, ARC, ¿sí? La inversa de la tangente es arcotangente, la inversa del seno es arcoseno, la inversa del coseno es arcocoseno.
En la calculadora va a aparecer seno a la menos 1. ¿Sí? O sin a la menos 1. Pero bueno, veamos qué me dice la calculadora, como para que veamos cómo se utiliza, ¿no? La función. Nosotros vimos que me daba un medio, entonces decimos shift seno, fíjense que me aparece seno a la menos 1, me tiene que aparecer eso, y pongo un medio. Bueno, no me aparece para fracción acá. Un medio. La inversa del seno, o el arcoseno de un medio es 30. Que ya sabíamos, pero bueno, lo vemos como queda con la calculadora. Entonces alfa va a ser 30 grados. El último ejemplito, así rápido. No vamos a usar Pitágoras ni nada, vamos a ver, y vamos a poner unos números que no sean muy amigables como para que... Si tengo el ángulo alfa, quiero calcular el ángulo alfa, y tengo la hipotenusa que vale 25, y tengo este cateto, que es el cateto adyacente, que vale 13. ¿No? Yo sé que si tengo el cateto adyacente a un ángulo y la hipotenusa, la razón trigonométrica que tiene que ver con esto sería el coseno, ¿no? El coseno de alfa en este caso sería el cateto adyacente, que es 13, sobre 25, ¿no? Y si quiero calcular alfa, yo voy a utilizar el arco coseno de 13/25. Vamos a la calculadora, o sea, de la misma forma que hicimos con la tangente y con el seno, hacemos shift en coseno y ponemos 13 dividido 25. Y eso me va a dar este ángulo que apretamos la teclita esta y me dice que alfa es 58 grados, 40 minutos, 3,89 segundos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, ninguna. Creo que no.